Matamoros, Tamaulipas, un lugar que se ha convertido en el epicentro de una violenta confrontación que tiene a sus ciudadanos en vilo. La Guardia Estatal, en una operación que desafía la peligrosa línea entre el orden y el caos, habría capturado y robado a un destacado líder del temido grupo Escorpión, una facción del infame Cártel del Golfo, CDG. Este audaz movimiento desencadenó una furiosa reacción por parte de la célula directiva, desatando una ola de violencia que ha sacudido la ciudad. Un acontecimiento que se sale de lo cotidiano en estos casos que ameritan ser debatidos con más detalle. Veamos. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Para quienes no están familiarizados, el Cártel del Golfo es una de las organizaciones criminales más poderosas y antiguas de México, con una larga historia de narcotráfico, extorsión y violencia. Su grupo Escorpión es conocido por su brutalidad y eficiencia en proteger los intereses del cartel. La reciente acción de la Guardia Estatal, que podría interpretarse como una provocación directa, ha puesto en marcha una serie de eventos que mantienen a la población en un estado constante de incertidumbre y miedo. Este enfrentamiento no solo pone en evidencia la tensa relación entre las fuerzas del orden y los carteles, sino que también subraya la fragilidad de la paz en regiones dominadas por el narcotráfico. La captura de un líder criminal es un golpe significativo para el CDG, pero la represalia violenta que le sigue muestra que la batalla por el control y el poder está lejos de terminar. De acuerdo con informes de medios locales, la Guardia Estatal desplegó un grupo especial para llevar a cabo un operativo destinado a capturar a un líder criminal en Matamoros, a quien se le atribuía el robo de 100 millones de pesos. Este movimiento provocó una violenta respuesta por parte del Grupo Escorpión, una facción del Cártel del Golfo, cuyos miembros se movilizaron durante la madrugada del pasado martes. Los pistoleros del Grupo Escorpión llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas, incluyendo la instalación de narcobloqueos en varios puntos de la ciudad. Para dificultar la movilidad de las autoridades, arrojaron ponchallantas en las carreteras principales y utilizaron vehículos para bloquear el paso en calles estratégicas. Además, se reportaron agresiones directas contra elementos de la Policía Estatal en diversos puntos de la ciudad. Esta escalada de violencia ha generado un clima de alta tensión en Matamoros, con enfrentamientos esporádicos entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni bajas en ninguno de los bandos. Las autoridades locales se encuentran en alerta máxima y han reforzado las medidas de seguridad en la ciudad para prevenir nuevos actos de violencia. En las inmediaciones de Sor y Laguneta, un grupo de delincuentes a bordo de al menos 20 camionetas llevó a cabo un violento ataque contra policías estatales. Los criminales sometieron, desarmaron y golpearon a los agentes, causando conmoción en la zona. En la colonia Palmares se reportó una emboscada con un saldo trágico de 2 policías abatidos y otro herido en el enfrentamiento. Estos incidentes han elevado la preocupación en la comunidad y han generado un fuerte despliegue de seguridad en la zona. En las redes sociales circula un video que muestra el momento en que un grupo de delincuentes persigue y dispara contra una patrulla de la Guardia Estatal. Este tipo de acciones violentas demuestra la peligrosa situación que se vive en la región, donde los grupos criminales actúan con audacia y violencia extrema. Además, se difundió un mensaje presuntamente del Grupo Escorpión, en el que se hace referencia a las acciones recientes. El mensaje, cuyo contenido no ha sido verificado oficialmente, podría indicar una escalada en las acciones delictivas en la zona, lo que representa un desafío para las autoridades locales en materia de seguridad. El mensaje dice así: este comunicado va para todos los estatales que andan de mugrosos. Les va a pasar lo mismo que a los heridos de Río Bravo. Quieren guerra, guerra van a tener. Sigan de mugrosos. Para ti, delegado de Matamoros, ya que te levanté estatales para que mires que aquí no estamos jugando. Deja de levantarme a las estacas y a los guardias y relaja a tu gente, porque el siguiente vas a ser tú. Ya te tenemos ubicado y dónde estás, dónde vives y dónde te metes. Así que ya sabes, deja de andar de mugroso. Atentamente, Escorpión 25. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del delincuente que había sido capturado por los policías estatales. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido el nombre de Francisco Santos, conocido como el Güero Motas, como una figura relevante en este incidente. También se menciona a Armando López Garcés, alias El Pajarito, quien se cree es el jefe de plaza del Grupo Escorpión. Francisco Santos, apodado el Güero Motas, es considerado una figura prominente en el mundo del crimen organizado.
con vínculos reportados con diversas actividades delictivas en la región. Por otro lado, Armando López Garcés, conocido como El Pajarito, es señalado como el responsable de coordinar las operaciones del Grupo Escorpión en la zona, incluyendo acciones violentas como las recientes emboscadas contra las fuerzas de seguridad. La posible implicación de estas figuras en el conflicto actual añade un nivel adicional de complejidad a la situación, ya que sugiere que se trata de un enfrentamiento entre bandas rivales con líderes de alto perfil. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles de este incidente y llevar a los responsables ante la justicia. El Cartel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas de México, tiene sus orígenes en el contrabando de licores a Estados Unidos durante la época de la prohibición, en los años 30, con sede en Heroica, Matamoros, Tamaulipas, México. El cartel ha mantenido una presencia significativa en varias ciudades clave de la región, incluyendo Matamoros, Reynosa, Ciudad Río Bravo, Miguel Alemán, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Victoria, todas ubicadas en Tamaulipas. A lo largo de los años, el Cartel del Golfo ha expandido sus operaciones y su alcance, llegando a tener conexiones transnacionales en Europa, África, Centroamérica, Sudamérica y los Estados Unidos. Durante su apogeo, el cartel controlaba rutas de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en múltiples países, consolidando su posición como una de las organizaciones criminales más influyentes en la región. Además de sus operaciones principales, el Cartel del Golfo ha creado varios grupos criminales asociados, como los Ciclones, los Metros, los Escorpiones, los Rojos y División Sierra. Estos grupos han sido responsables de llevar a cabo diversas actividades criminales en nombre del cartel, contribuyendo a su expansión y consolidación en el mundo del crimen organizado. Con el tiempo, el cartel diversificó sus actividades hacia el tráfico de drogas, convirtiéndose en uno de los principales actores del narcotráfico en la región. En las décadas siguientes, el Cartel del Golfo consolidó su presencia en Matamoros y otras ciudades de Tamaulipas, estableciendo una red de operaciones que abarcaba el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la extorsión. Su influencia se extendió a lo largo de la frontera con Estados Unidos, especialmente en ciudades como Brownsville, Texas, donde el cartel tenía una importante base de operaciones. En los años 80 y 90, el Cartel del Golfo alcanzó su apogeo, expandiendo sus operaciones a otros estados mexicanos y estableciendo alianzas con otros grupos criminales. Sin embargo, este periodo de crecimiento también estuvo marcado por la violencia y los enfrentamientos con rivales, como los Zetas, que en su momento fueron el brazo armado del cartel. A lo largo de los años, el Cartel del Golfo ha sido responsable de numerosos actos de violencia y crímenes atroces en la región. Sus líderes han sido objeto de múltiples operativos policiales y militares, pero la organización ha logrado mantenerse operativa gracias a su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y reorganizarse rápidamente. En la actualidad, sigue siendo una fuerza poderosa en el mundo del narcotráfico, aunque ha perdido parte de su antiguo poder e influencia debido a las acciones del gobierno mexicano y a la presión de grupos rivales. A pesar de ello, su historia en Matamoros y en toda la región sigue siendo parte integral de la historia del crimen organizado en México. Particularmente, la economía criminal en el estado de Tamaulipas, al norte de México, se diversifica en una red compleja que abarca desde la distribución de cocaína y drogas sintéticas hasta el tráfico de armas, migrantes y gasolina, generando un aumento significativo en la violencia. En respuesta a un aumento de la violencia en Matamoros, ciudad fronteriza, Estados Unidos emitió una alerta de viaje a finales de octubre, desaconsejando a sus ciudadanos visitar la región. Además, el personal del consulado estadounidense en Matamoros tiene restricciones de movimiento. El escenario criminal en Tamaulipas se caracteriza por la presencia del Cartel del Golfo y los Zetas, dos grupos delictivos que han evolucionado hacia una red de grupos más pequeños y cambiantes, con alianzas y rivalidades que se forman y rompen constantemente, lo que contribuye a intensificar la violencia en la región. En Tamaulipas, las organizaciones delictivas se adaptan a cambios internos y externos. El Cartel del Golfo, por ejemplo, ajusta su estructura y estrategias para enfrentar a grupos rivales dentro y fuera del estado, especialmente en el norte de la región, donde controlan rutas hacia Estados Unidos. Este proceso refleja una descentralización estratégica, delegando el control de plazas importantes a actores locales para mantener las operaciones logísticas activas. La fragmentación de grupos criminales desde 2010 ha demostrado que este outsourcing criminal no debilita necesariamente a las organizaciones, sino que les permite obtener beneficios locales de manera más eficiente. En el contexto de Tamaulipas,
Las autoridades utilizan la denominación de origen para identificar a los grupos criminales según su estructura familiar, territorial y sus métodos operativos. Estas clasificaciones permiten analizar perfiles delictivos y niveles de criminalidad, así como también idealizar a personajes con alias. Por otro lado, los nombres de estas organizaciones se convierten en una marca que utilizan en redes sociales y otros espacios públicos para establecer su presencia, promover el reclutamiento y consolidar una base social. Esta estrategia les ayuda a imponer control territorial y mantener su influencia en la región. En cuanto al reclutamiento de nuevos miembros, se observa una tendencia hacia la captación en áreas locales, donde se requiere un conocimiento profundo del territorio de operaciones. Estos reclutamientos suelen estar a cargo de grupos o bandas locales, lo que sugiere la cooptación de mano de obra de grupos pequeños o incluso la complicidad ocasional de autoridades locales como fracciones de los grupos criminales. Los grupos delictivos también buscan reclutar agentes en sectores políticos, policiales o institucionales, ya que esto les permite avanzar con sus intereses delictivos. La pobreza y la necesidad urgente de dinero ha contribuido al aumento de reclutamiento entre jóvenes dispuestos a realizar trabajos para estas organizaciones. Esta situación los convierte en una especie de cultura desechable, ya que debido al riesgo y los conflictos en la zona, pueden ser fácilmente reemplazados una vez cumplida su función como cuidadores, vigilantes, informantes, extorsionadores, entre otras actividades. En los últimos años, se ha registrado un notable aumento en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Los grupos criminales ven en ellos una mano de obra fácilmente manipulable, ya que al ser menores de edad no son responsables legalmente y están más dispuestos a realizar cualquier tarea en el ámbito criminal que se les ordene. Entre sus actividades, el robo de hidrocarburos se ha convertido en un recurrente para las organizaciones delictivas en México, generando ganancias significativas, aunque no comparables con el tráfico de drogas. En Tamaulipas, estos grupos se dedican a extraer ilegalmente combustible de los ductos de Pemex para luego distribuirlo y venderlo dentro y fuera del país. Esta actividad les proporciona un flujo constante de dinero que le permite expandir sus operaciones criminales. Además, el robo de combustible les brinda oportunidades para establecer redes de colusión que van desde el lavado de dinero hasta la creación de negocios legales con capital ilegal. La combinación de reclutamiento local y el robo de hidrocarburos muestra cómo las organizaciones criminales en Tamaulipas se nutren de diversas fuentes de ingresos y recursos, fortaleciendo así su capacidad operativa y su presencia en la región. Uno de los sectores más afectados y con consecuencias más lamentables para la población de Tamaulipas son los controles de comunicación que los grupos delictivos han ejercido en las localidades en los últimos 15 años, que han sido realmente alarmantes y drásticos. Han pasado desde la desaparición de periodistas hasta la quema de periódicos locales, en un esfuerzo sistemático por silenciar cualquier voz que pudiera revelar sus actividades ilícitas o desafiar su autoridad. Estos mecanismos represivos han sido implementados para sofocar la libertad de expresión y mantener un control absoluto sobre la información que circula en la región. La intimidación y la violencia son las herramientas principales de los carteles, creando un ambiente de miedo constante entre los medios de comunicación y la población. El resultado es un escrutinio público prácticamente inexistente en muchas localidades, donde los habitantes no tienen los medios para dar a conocer la realidad que viven. La censura y el control informativo impiden que se denuncien los abusos y las actividades criminales, perpetuando un ciclo de impunidad y corrupción. El único recurso para denunciar estas situaciones suele ser la comunicación desde el centro del país, pero estos esfuerzos tienen muy poca incidencia en la dinámica local. Los grupos criminales logran inhibir o silenciar las denuncias de la sociedad con una combinación de amenazas, violencia y colusión con autoridades locales. La complicidad de algunas autoridades con los delincuentes exacerba la situación, haciendo prácticamente imposible que la verdad salga a la luz. La falta de información y la represión de la prensa libre no solo impide que se denuncien los crímenes, sino que también dificulta la organización de la comunidad para resistir y protegerse. Los periodistas, que deberían ser los defensores de la verdad y la justicia, se ven obligados a autocensurarse o enfrentar consecuencias mortales. Esta situación genera un entorno donde la población vive en un constante estado de inseguridad y desconfianza. La manipulación de la información y la violencia ejercida contra los medios son una estrategia eficaz para mantener el control territorial y social. El miedo se convierte en una herramienta de dominación, permitiendo a los grupos criminales operar con impunidad. El impacto de este control sobre la comunicación se extiende más allá de las fronteras en Tamaulipas. La falta de reportes verídicos y la invisibilización de la violencia afecta a la percepción nacional e internacional
de la situación en el Estado, dificultando la implementación de políticas efectivas y el apoyo externo. La comunidad internacional, con una visión parcial o distorsionada de la realidad, no puede intervenir adecuadamente ni ofrecer la ayuda necesaria. La urgencia de esta situación es evidente. La restauración de la libertad de prensa y la protección de los periodistas son esenciales para debilitar el poder de los grupos delictivos. Sin una prensa libre y una comunicación abierta, las comunidades seguirán atrapadas en un ciclo de violencia y silencio, incapaces de alzar la voz contra sus opresores. La sociedad civil, las autoridades y la comunidad internacional deben unirse para enfrentar esta crisis y garantizar que la verdad y la justicia prevalezcan en Tamaulipas. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!